La ventisca aullante casi ahogó el grito desesperado de auxilio, pero los oídos de Valentín Ferrer, afinados a los sonidos de la naturaleza salvaje después de años en la sierra, captaron el leve sonido humano bajo la furia de la naturaleza. Era diciembre de 1875 en los confines indómitos del territorio de Wyoming, y el ranchero de 28 años había sido tonto al aventurarse a revisar su ganado en la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, algo acerca de esa decisión alteraría el curso de su vida para siempre. Valentín detuvo su caballo, el aliento del animal creando penachos de vapor en el aire gélido. Inclinó su sombrero hacia atrás, entrecerrando los ojos contra la nieve que caía, y escuchó. Allí venía de nuevo, la voz de una mujer, débil, pero inconfundible. «Hola», gritó, su voz profunda transportada por el viento. «¿Dónde está?». Desmontó y guió a su caballo hacia adelante lentamente, siguiendo el sonido hasta que vio lo que parecía un carro parcialmente enterrado, con su lona cubierta rota y ondeando violentamente en el viento. El equipo de caballos que lo había arrastrado se había ido, probablemente liberados y huidos o perecido en el frío. «¡Ayuda!». La voz era más débil ahora. Valentín se apresuró, con sus botas crujiendo a través de la nieve profunda. La encontró acurrucada debajo de lo que quedaba de la cubierta del carro. Una mujer joven con cabello rubio miel y piel pálida por el frío. Su ropa era lamentablemente inadecuada para el invierno de Wyoming, una señal de que no era de por aquí. «Señora, ¿puede levantarse?», preguntó Valentín, arrodillándose junto a ella. «Mi rancho está a unos 5 kilómetros de aquí. Necesitamos llevarla a un lugar cálido». Sus ojos se abrieron temblorosamente, revelando iris de un gris azulado sorprendente, como el cielo antes de una tormenta de verano. «No sé si puedo», susurró. Sin dudarlo, Valentín envolvió su abrigo pesado alrededor de ella y la levantó en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, pero había una solidez en ella que sugería que no era tan frágil como parecía. La acomodó sobre su caballo, luego montó detrás de ella, sosteniéndola con seguridad contra su pecho. «Agárrese, señor, la pondré a salvo». El viaje de vuelta a su rancho fue traicionero. La nieve caía en cortinas espesas y pesadas, y el viento mordía su ropa ahora que había sacrificado su abrigo. Pero Valentín no era ajeno a las dificultades. Había construido su modesta propiedad de la nada después de la guerra, trabajando como arriero hasta que ahorró lo suficiente para comprar su propia tierra. El frío era solo otro enemigo a vencer. Para cuando llegaron a la cabaña de troncos, simple pero robusta, que llamaba hogar, la mujer había perdido el conocimiento, con su respiración superficial. Valentín la llevó adentro y la acostó suavemente en su cama. Rápidamente avivó el fuego en la chimenea de piedra hasta que la habitación brilló con calor, luego volvió su atención a su huésped inesperada. Mientras quitaba su abrigo de alrededor de ella, notó que su vestido estaba empapado. El conocimiento médico recogido de años en viajes ganaderos le decía que necesitaba calentarla y secarla inmediatamente. Con metódica eficiencia, y tanta propiedad como la situación lo permitía, reemplazó su ropa mojada con una de sus camisas de franela y un par de calcetines de lana, luego la cubrió con todas las mantas que poseía. Solo cuando estuvo acomodada le echó un vistazo adecuado a su rostro. Era hermosa, con rasgos delicados y labios carnosos que ahora recuperaban su color. Supuso que tenía poco más de 20 años, y a pesar de las circunstancias, había una tranquilidad en su expresión mientras dormía. Valentín acercó una silla a la cama y se dispuso a pasar una larga noche de vigilancia, decidido a que esta extraña no muriera bajo su protección. El amanecer llegó con la tormenta aún rugiendo afuera. Valentín se había quedado dormido brevemente, pero despertó para encontrar un par de ojos grises azulados estudiándolo atentamente. «Me salvó», dijo ella, con su voz más fuerte de lo que había estado la noche anterior. Valentín se enderezó en su silla. «Cualquiera habría hecho lo mismo, señora». «Sauce», ofreció ella. «Sauce verde. Y no estoy tan segura de eso. Hay muchos en este mundo que me habrían dejado a merced de esa tormenta». Valentín Ferrer respondió con un asentimiento. «Y supongo que tiene razón en eso. Hay hombres duros por estos lugares». Se levantó y se movió hacia la estufa. «¿Puede tomar un poco de café y caldo? Necesita calentarse de adentro hacia afuera». «Gracias», dijo Sauce, intentando sentarse. Hizo una mueca de repente, con su mano yendo a su abdomen. Valentín estuvo a su lado en un instante. «¿Está herida? ¿Me perdí alguna lesión?». Ella negó con la cabeza, con un leve rubor coloreando sus mejillas. «No, no estoy herida. Estoy
Hizo una pausa, pareciendo debatir si continuar o no. Estoy embarazada. La revelación golpeó a Valentín como un golpe físico. Aquí había estado pensando solo en salvar a una viajera solitaria, sin darse cuenta de que había rescatado 2 vidas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con su voz más suave que antes. Unos 4 meses, respondió ella, con su mano cubriendo protectoramente su vientre. Aún no se nota mucho, especialmente debajo de todas estas mantas. El padre, comenzó Valentín, inseguro de cómo formular su pregunta. Los ojos de Sauce se endurecieron. No está en la imagen. Estaba viajando a la casa de mi prima en Sacramento. Es viuda y tiene una pensión. Dijo que podría ayudarla a administrarla. Valentín asintió, sin presionar más. Cualesquiera que fueran sus circunstancias, juzgarla no era asunto suyo. Bueno, es bienvenida a quedarse aquí hasta que pase la tormenta y esté lo suficientemente fuerte para continuar su viaje. Durante los siguientes 3 días, la ventisca continuó sin cesar, atrapándolos efectivamente en la cabaña. Valentín durmió en un camastro junto al fuego, dándole a Sauce su cama. Establecieron una rutina en cierto modo. Él cuidaba a su ganado en el granero durante breves respiros en la tormenta, mientras ella, recuperando sus fuerzas, insistía en cocinar comidas con sus limitados suministros. En la noche del tercer día, mientras estaban sentados frente al fuego, compartiendo una cena sencilla de frijoles y pan de maíz, Sauce finalmente habló sobre lo que la había llevado a este desolado tramo de Wyoming en invierno. Se llamaba Tomás, dijo sin preámbulos. Nos conocimos en San Luis, donde trabajaba como costurera. Era encantador, apuesto, dijo que estaba de paso por negocios. Miró fijamente las llamas. Le creí cuando dijo que me amaba, le creí cuando prometió matrimonio. Valentín permaneció en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre ellos. Cuando le conté sobre el bebé, desapareció. Más tarde, supe que ya tenía una esposa en el este. Se rió con amargura. Mis padres me repudiaron. La vergüenza de una hija soltera con un hijo era demasiado para su posición en la comunidad. Mi prima Marta fue la única que ofreció ayuda. Es un camino difícil para cualquiera, dijo Valentín finalmente, pero especialmente para una mujer sola. Sauce levantó la vista hacia él, con desafío brillando en sus ojos. No necesito lástima, señor Ferrer. Tomé mis decisiones. No ofrezco lástima, Certa. Verde, solo reconozco la fuerza cuando la veo. Algo en sus palabras pareció tomarla desprevenida. El desafío en su expresión se suavizó, reemplazado por una apreciación tentativa. Cuénteme sobre su rancho, dijo, queriendo claramente cambiar de tema. Parece una vida solitaria para un hombre solo. Valentín se reclinó en su silla, considerando su respuesta. Lo es a veces, admitió. Pero después de la guerra, anhelo la tranquilidad. Vi demasiada muerte, demasiado sufrimiento. Aquí afuera, un hombre responde solo a sí mismo y a la tierra. Luchó en la guerra, asintió ella. Caballería de la Unión. Me alisté cuando tenía 18 años, luché hasta Appomattox. Debe haber visto cosas terribles, dijo suavemente. Sí, respondió simplemente, sin dar más detalles. Esos recuerdos estaban encerrados, solo ocasionalmente liberándose en pesadillas que lo dejaban jadeando en la oscuridad. Pero ese es el pasado. Ahora tengo este lugar, 80 hectáreas, 40 cabezas de ganado, algunos caballos. No es mucho comparado con algunas de las grandes haciendas, pero es mío. Lo trabajo solo la mayor parte del año, contrato un par de ayudantes durante la temporada de parto. Suena tranquilo, dijo Sauce, con una nota melancólica en su voz. Puede ser un trabajo duro, pero gratificante. Valentín estudió su rostro a la luz del fuego. ¿Y usted? ¿Es una pensión en Sacramento lo que realmente quiere? Sauce suspiró. Lo que quiero y lo que es posible son cosas diferentes, señor Ferrer. Una mujer en mi posición no tiene el lujo de los sueños. La tormenta finalmente amainó al cuarto día, dejando tras de sí un prístino paisaje blanco bajo un cielo azul brillante. Valentín se aventuró a evaluar los daños a su propiedad y revisar su ganado. Milagrosamente, su pequeño rebaño había resistido la ventisca en el refugio de un cañón, y sus pérdidas fueron mínimas. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Sauce parada en el porche, envuelta en una de sus mantas, con su rostro levantado hacia el sol. Es hermoso, dijo mientras se acercaba. Nunca he visto tal vacío, sin embargo, no se siente vacío en absoluto. Eso es Wyoming para usted,
respondió Valentín, quitándose los guantes. Hace que una persona se sienta pequeña y significativa a la vez. Su carro, dijo Sauce de repente. ¿Cree que podría rescatarse algo? Mis pertenencias. Saldré mañana a echar un vistazo, prometió Valentín. Pero tengo que ser honesto, Sverta. Verde. Por lo que vi, puede que no quede mucho por rescatar. Su rostro decayó. Entiendo. Es que todo lo que tenía estaba en ese carro. Ropa para el bebé. El poco dinero que había ahorrado. Encontraremos una forma de solucionarlo, le aseguró Valentín, sorprendido por su propia determinación de ayudar a esta mujer a la que apenas conocía. Al día siguiente, Valentín cabalgó hacia el lugar del carro volcado. Tal como había temido, era irreparable. El marco de madera astillado por la fuerza de la tormenta. Logró recuperar un pequeño baúl que contenía algo de ropa y objetos personales de Sauce, incluyendo una Biblia gastada y un cepillo de pelo de plata. Estaba volviendo a guardar estos en su alforja cuando notó una cartera de cuero medio enterrada en la nieve. Curioso, la recogió y la abrió. Dentro había una pila de billetes de banco, más dinero del que una costurera probablemente poseería, y un documento doblado. Al desplegarlo, Valentín se encontró mirando un cartel de búsqueda. El rostro esbozado en él era inconfundiblemente el de Sauce, aunque fue identificada como Wilfrida Galindo. El cargo, robo de 5-0 del primer banco de San Luis. Valentín miró fijamente el cartel, con su mente corriendo. La mujer a la que había rescatado, la futura madre a la que había estado cuidando, era aparentemente una fugitiva. Debería entregarla, o por lo menos, confrontarla con lo que había encontrado. Sin embargo, algo lo frenó, tal vez el recuerdo de su honestidad vulnerable junto a la fogata, o la forma protectora en que acunaba a su hijo no nacido. Con una decisión que alteraría sus futuros, Valentín metió el cartel de búsqueda en su camisa y enterró la cartera en la nieve. Hiciese lo que hiciese que Wilfrida Galindo hubiese hecho, le daría la oportunidad de explicarse antes de juzgar. Cuando Valentín regresó a la cabaña, encontró que Sauce había preparado un sustancioso guiso con sus magros suministros de despensa. Su rostro se iluminó al ver su baúl recuperado, pero pareció sentir su comportamiento cambiado. ¿Pasa algo?, preguntó mientras se sentaban a comer. Valentín consideró sus palabras cuidadosamente. Sarta. Verde, o debería decir Sarta, Galindo. El color desapareció del rostro de Sauce, su cuchara tintineando contra su plato. ¿Cómo lo supo? Encontré un cartel de búsqueda en el sitio del carro, dijo Valentín en voz baja. Robo de 5-0 de un banco en San Luis. Las manos de Sauce temblaron mientras las colocaba planas sobre la mesa. ¿Va a entregarme? Eso depende de lo que tenga que decir. Por un largo momento, estuvo en silencio, con sus ojos mirando hacia abajo. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de su obvio miedo. Tomás no era solo cualquier hombre de negocios. Era Enrique Galindo, el hijo del presidente del banco. Cuando le conté sobre el bebé, me ofreció dinero para callarme, para que me fuera en silencio, miró a Valentín. Me dijo que su padre lo desheredaría si se casaba con alguien como yo. Miró hacia arriba, encontrándose con la mirada de Valentín. Me rehusé, quería que reconociera a su hijo, no pagarme como a alguna ramera. ¿Así que robaste del banco en su lugar?, preguntó Valentín con su voz neutral. No, exclamó Sauce. Enrique me tendió una trampa. Después de que rechacé su dinero, me dijo que me reuniera con él en el banco fuera de horario. Dijo que quería hablar para arreglar las cosas. Cuando llegué, tenía una pequeña bolsa lista, me dijo que contenía lo suficiente para comenzar una nueva vida para mí y para el bebé. Fui lo suficientemente ingenua como para creerle, tomó aire temblorosamente antes de continuar. A la mañana siguiente, el banco reportó un robo, 5-0 faltantes, y de alguna manera toda la evidencia apuntaba hacia mí. Mi habitación fue revisada y algo del dinero fue encontrado escondido en mi colchón, dinero que nunca puse allí. Era la palabra de Enrique contra la mía. ¿Y quién creería a una mujer caída sobre el hijo del presidente del banco? Así que huyes, concluyó Valentín. Huí, confirmó. Con solo lo que podía cargar y la pequeña cantidad de dinero que realmente había ahorrado. Cambié mi nombre, compré el carro y me dirigí al oeste, realmente iba a la casa de mi prima en Sacramento. Eso no era una mentira. Valentín estudió su rostro, buscando cualquier señal de engaño.
Se había convertido en un buen juez de carácter a lo largo de los años, una habilidad necesaria en los territorios donde la palabra de un hombre era a menudo todo lo que tenía. Te creo, dijo finalmente. El alivio inundó la expresión de Sauce. ¿De verdad? He conocido hombres como Enrique Galindo, hombres que piensan que su riqueza y posición los ponen por encima de la decencia. Hombres que usan a otros y los descartan cuando conviene. La voz de Valentín se endureció con vieja ira. Luché una guerra contra ese tipo de pensamiento, aunque la mayoría diría que era por algo completamente diferente. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sauce, con la incertidumbre todavía evidente en su voz. Nada, respondió Valentín simplemente. Tu pasado es asunto tuyo. En lo que a mí respecta, eres Sauce Verde, una mujer atrapada en una ventisca a la que tuve la fortuna de encontrar a tiempo. La gratitud brilló en los ojos de Sauce, junto con algo más profundo que Valentín no estaba listo para nombrar. Gracias, susurró. Las siguientes 2 semanas trajeron un deshielo temporal, creando traicionero barro en lugar de nieve intransitable. Aún así, el viaje seguía siendo desaconsejable, especialmente para una mujer en el estado de Sauce. Ella continuó quedándose en la cabaña de Valentín, y gradualmente se desarrolló una rutina cómoda entre ellos. Valentín se encontraba disfrutando de su compañía más de lo que se atrevía a admitir. Era ingeniosa, convirtiendo sus habitaciones de soltero en algo que se sentía sorprendentemente como un hogar. Remendaba su ropa, organizaba sus suministros e incluso descubrió un paquete de semillas de flores olvidado hace mucho tiempo, que prometió plantar cuando llegara la primavera. Hablas como si todavía fueras a estar aquí entonces, comentó Valentín una noche mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol pintar las montañas distantes de oro y carmesí. Las manos de Sauce se quedaron quietas en su regazo. Supongo que sí, dijo suavemente. Presuntuoso de mi parte. No presuntuoso, corrigió Valentín. Solo inesperado. Se quedaron en silencio, el peso de las posibilidades no dichas colgando entre ellos. Finalmente, Sauce habló de nuevo. El bebé vendrá en mayo. Había esperado establecerme en Sacramento mucho antes de entonces, pero ahora, negó con la cabeza. Los pasos de montaña serán traicioneros hasta finales de la primavera. Para entonces, estaré demasiado avanzada para viajar con seguridad. Eres bienvenida a quedarte, dijo Valentín, sorprendiéndose a sí mismo de cuanto lo decía en serio. Al menos hasta después de que nazca el bebé y ambos estén lo suficientemente fuertes para el viaje. Sauce se giró para mirarlo, con su expresión ilegible en el anochecer. ¿Por qué harías eso por mí? Ya has hecho más de lo que la mayoría haría. Valentín consideró su respuesta cuidadosamente. Tal vez estoy cansado de estar solo, dijo finalmente. Tal vez solo creo que todos merecen una segunda oportunidad. Cuando enero dio paso a febrero, el pequeño rancho de Valentín vio más cambios de los que había visto en los 5 años desde que lo había reclamado. La presencia de Sauce pareció insuflar nueva vida al lugar. Ella colgó cortinas en las ventanas hechas con un viejo mantel que encontró en un baúl. Reorganizó los muebles para crear una pequeña sala de estar cerca de la chimenea. Incluso convenció a Valentín de que trajera a casa un gato callejero que encontró en el granero, argumentando que mantendría a los ratones alejados de sus reservas de alimentos, De alguna manera, sin que ninguno de los dos lo reconociera, la estancia temporal de Sauce había comenzado a sentirse permanente. Fue durante un viaje al pueblo más cercano, Aguas Claras, que Valentín se dio cuenta por primera vez de cuánto se habían profundizado sus sentimientos por Sauce. Necesitaban suministros, y aunque era reacio a exponerla a un posible reconocimiento, acordaron que no podía permanecer aislada en el rancho indefinidamente. Solo quédate cerca de mí, dijo Valentín mientras se acercaban al pequeño asentamiento. Y mantén tu sombrero bajo. Aguas Claras era apenas un lugar ancho en el camino, una tienda general, un salón, una herrería y un puñado de casas agrupadas alrededor de una calle principal polvorienta. Aún así, después de semanas de ver solo a Valentín, la perspectiva de otra interacción humana excitó y aterrorizó a Sauce. Ataron sus caballos afuera de la tienda general, y Valentín ayudó a Sauce a bajar, con sus manos demorándose en su cintura un momento más de lo necesario. Su embarazo era más visible ahora, con su vientre una suave curva debajo de su vestido. Sra. Ferrer, qué maravilloso conocerla finalmente.
El entusiasta saludo vino de una mujer rolliza que salía de la tienda, limpiándose las manos en su delantal. Valentín se tensó junto a Sauce, pero antes de que pudiera corregir la suposición de la mujer, Sauce deslizó su brazo a través del suyo. ¿Cómo está? Respondió con una cálida sonrisa. Me temo que estoy en desventaja. Oh, perdóneme. Soy Harrieta Miller. Mi esposo es dueño de la tienda. Valentín ha estado comerciando con nosotros durante años, pero nunca mencionó que había tomado esposa, le sonrió a ambos. Era algo que no esperaba. No es de extrañar que no lo hayamos visto en el pueblo estas últimas semanas. Valentín abrió la boca, claramente con la intención de aclarar las cosas, pero Sauce apretó su brazo en señal de advertencia. Sí, bueno, hemos estado bastante ocupados en el rancho, dijo en cambio, con su voz tensa. Me imagino que sí, se rió Lasra. Miller. Entren. Acabamos de recibir un envío de tela de algodón que sería encantadora para hacer cosas de bebé. Mientras seguían a Lasra Miller a la tienda, Valentín se inclinó cerca del oído de Sauce. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Siendo práctica, susurró ella de vuelta. Una mujer casada llama menos la atención que una madre soltera que viaja con un hombre que no es su esposo. Valentín no pudo discutir con su lógica, pero la facilidad con la que se había deslizado en el papel de su esposa lo inquietó, no porque fuera desagradable, sino todo lo contrario. La idea de Sauce como su esposa se sentía sorprendentemente correcta, y esa revelación lo sacudió hasta la médula. Dentro de la tienda, la Serra Miller se preocupó por Sauce, mostrándole telas y artículos para bebés mientras charlaba sobre sus propios 5 hijos, ahora todos adultos. Valentín se movió por la tienda, reuniendo los suministros que necesitaban, siempre consciente de la risa y la conversación animada de Sauce. Su esposa es encantadora, comentó el señor Miller mientras calculaba las compras de Valentín. Nunca pensé que vería el día en que se asentaría, Ferrer. No después de lo que pasó con la chica, Montgomery. La mandíbula de Valentín se tensó. Eso fue hace mucho tiempo, Miller. Claro, asintió el tendero apresuradamente, solo decía. Es bueno verlo feliz. Más tarde, mientras cabalgaban a casa con sus provisiones, Sauce abordó el tema que Valentín había estado evitando. ¿Quién era la chica Montgomery? Las manos de Valentín se tensaron en las riendas. Nadie importante. Parecía importante por la forma en que el señor Miller la mencionó, insistió Sauce suavemente. Valentín suspiró, sabiendo que la persistencia de Sauce eventualmente ganaría. Rebecca Montgomery, hija de un varón del ganado en el condado de Johnson. Estuvimos comprometidos brevemente antes de la guerra. ¿Qué pasó? Me alisté. A su padre no le gustó. Pensó que debería quedarme y trabajar para él en su lugar. Cuando regresé después de Appomattox, estaba casada con un banquero en Cheyenne. El tono de Valentín dejó claro que el tema estaba cerrado. Sauce guardó silencio por un momento. Lo siento, dijo finalmente. Por entrometerme y por lo que pasó. Fue para mejor, respondió Valentín, con su voz suavizándose. Rebeca quería cosas finas, vida en la ciudad. Nunca iba a ser el hombre que pudiera darle eso. ¿Y qué tipo de hombre es usted, Valentín Ferrer? Preguntó Sauce, con sus preguntas aparentemente ligeras, pero con un significado más profundo. Él consideró esto mientras coronaban una colina, con su pequeño rancho apareciendo en el valle de abajo. Sauce siguió su mirada hacia la cabaña y la tierra circundante. Creo que está haciendo un buen trabajo, dijo suavemente. Cuando febrero se convirtió en marzo, el paisaje de Wyoming comenzó a mostrar signos tentativos de primavera. Parches de nieve se derritieron para revelar tiernos brotes verdes, y las aves regresaron para anidar en los aleros del granero. El embarazo de Sauce progresó, con su vientre ahora una curva prominente que acunaba protectoramente mientras se movía por la cabaña. Valentín se sintió cada vez más atraído por ella, no solo físicamente, aunque no podía negar su atracción, sino por su espíritu, su resistencia, su humor y su optimismo inquebrantable frente a circunstancias que habrían destrozado a muchos. A menudo se sorprendía observándola mientras tarareaba mientras preparaba la cena, o leyendo junto al fuego, con su rostro iluminado por las llamas danzantes. Una noche, mientras una tormenta primaveral azotaba contra las ventanas, Sauce jadeó de repente y puso una mano sobre su estómago. Valentín estuvo a su lado al instante. ¿Qué pasa? ¿Sientes dolor? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Sauce. No, no es dolor. Aquí, dijo, tomando su mano y colocándola sobre su vientre redondeado.
Espera. Por un momento no hubo nada. Luego Valentín lo sintió. Un movimiento distinto debajo de su palma, como el ala de una mariposa, pero más fuerte. Sus ojos se abrieron con asombro. Eso. Eso es el bebé. Sauce asintió, con sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Él o ella ha estado bastante activo últimamente. Pero esto es lo más fuerte que he sentido. Valentín permaneció quieto, con su mano sobre el vientre de Sauce, sintiendo la milagrosa evidencia de una nueva vida. Algo profundo cambió dentro de él en ese momento, un instinto protector tan poderoso que casi le quitó el aliento. Sauce, comenzó, con su voz áspera por la emoción. He estado pensando. Ella lo miró, con su expresión abierta y vulnerable. Sí, cuando nazca el bebé, si quisieras, podrías quedarte aquí, quiero decir, conmigo. Las palabras salieron torpemente, no como mi invitada, sino. Bueno, como las Ra. Miller y Acree. Los labios de Sauce se separaron con sorpresa. Valentín, ¿me estás pidiendo que me case contigo? Pasó una mano por su cabello, sintiéndose repentinamente inseguro de sí mismo. Estoy haciendo un desastre, pero sí, me preocupo por ti, Sauce, más de lo que esperaba. ¿Y el bebé? El bebé no es tuyo, interrumpió ella suavemente. Lo sé, dijo Valentín con firmeza. Pero me gustaría que lo fuera. Me gustaría ser el padre de tu hijo. Darle mi nombre. Y me gustaría que fueras mi esposa, si crees que podrías preocuparte por mí también. Sauce permaneció en silencio durante tanto tiempo que Valentín comenzó a lamentar su impulsiva propuesta. Luego, ella extendió la mano y tocó su rostro, con sus dedos temblando ligeramente. Me preocupo por ti, susurró. Pero necesito estar segura de que estás pidiendo por las razones correctas, no por lástima u obligación. ¿Lástima? Valentín negó con la cabeza. Sauce, eres la mujer más fuerte que he conocido, ¿y obligación? La única obligación que siento es hacia mi propio corazón, que de alguna manera se ha enredado con el tuyo. Ella sonrió ante eso, una sonrisa tan radiante que transformó su rostro. Entonces sí, Valentín Ferrer, me casaré contigo. Se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia de Aguas Claras con los Miller como testigos. Sauce llevaba un sencillo vestido azul que las Ra. Miller ayudó a modificar para acomodar su vientre creciente, y Valentín usó el único traje que poseía, había comprado hacía años para las fiestas de Rebecca Montgomery, y ahora algo apretado en los hombros. La ceremonia fue breve pero significativa, ambos muy conscientes de las circunstancias poco convencionales que los habían unido. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Valentín besó a Sauce con una ternura que desmentía la pasión que sentía, consciente de su audiencia y de su delicado estado. Sra. Ferrer, murmuró contra sus labios. Señor Ferrer, respondió ella, con sus ojos brillando de felicidad. Los Miller organizaron una pequeña recepción en su casa, donde los pocos residentes de Aguas Claras vinieron a felicitar a los recién casados. Si alguien pensó que era extraño que Valentín Ferrer hubiera aparecido repentinamente con una esposa embarazada a la que nadie había conocido antes, mantuvieron sus especulaciones para sí mismos. Mientras cabalgaban a casa esa noche, marido y mujer ahora en verdad, así como en apariencia, Sauce se apoyó contra el pecho de Valentín, con sus brazos alrededor de ella mientras sostenía las riendas. ¿Eres feliz?, preguntó, presionando un beso en la parte superior de su cabeza. Más feliz de lo que jamás pensé que podría volver a ser, respondió con sinceridad. ¿Tienes algún remordimiento? Ni uno solo, le aseguró Valentín. Aunque me pregunto qué pensará tu prima en Sacramento cuando reciba tu carta explicando que no vendrás después de todo. Sauce rió. Marta estará encantada. Ha estado escribiendo durante años que debería encontrar un buen hombre y asentarme. Considerará esto una victoria personal. Cuando llegó abril, trayendo consigo días más largos y temperaturas más cálidas, Valentín trabajó incansablemente para prepararse para la llegada del bebé. Construyó una cuna con tablas de pino, lijando cada pieza hasta que estuviera suave como la seda. Cabalgó a Aguas Claras por suministros, franela suave para pañales, un pequeño gorro de punto que las Ra. Miller insistió en regalarles, un té de hierbas especial que la esposa del tendero juró que aliviaría las molestias del embarazo tardío. Mientras tanto, Sauce transformó la pequeña segunda habitación de la cabaña, del espacio de almacenamiento de Valentín, en una guardería. Cosió cortinas y una colcha de retazos usando trozos de tela de sus propios vestidos y camisas gastadas de Valentín.
Tejía patucos y mantas, sus dedos moviéndose rápidamente a pesar de su creciente fatiga. Una tarde, Valentín regresó de revisar la línea de la cerca para encontrar a Sauce sentada en el porche, con su rostro pensativo mientras miraba las montañas distantes. Un centavo por tus pensamientos, Sra. Ferrer, dijo, sentándose junto a ella en el banco que había construido poco después de su matrimonio. Ella sonrió ante el nombre, todavía sabiendo lo suficiente como para provocar un rubor en sus mejillas. Solo estaba pensando en lo extraña que es la vida. Hace 6 meses, estaba desesperada y sola, convencida de que mi vida estaba arruinada. Ahora aquí estoy, casada con un buen hombre, a punto de tener un bebé que crecerá amado y seguro. Tomó su mano. Parece casi demasiado perfecto. Valentín apretó sus dedos suavemente. No perfecto. Real. Y lo real tiene sus desafíos. ¿Cómo qué?, preguntó, curiosa. Como el hecho de que no sé casi nada sobre bebés, admitió Valentín con una sonrisa autocrítica. O que necesitaremos expandir el rebaño si vamos a mantener adecuadamente a una familia en crecimiento, o que algún día tendremos que decidir qué contarle a nuestro hijo sobre su padre biológico. La expresión de Sauce se serenó. ¿Has pensado en eso? Por supuesto que sí. Pero no necesitamos decidir todo hoy. Acarició un mechón de cabello de su rostro. Lo que importa es que enfrentemos lo que venga juntos. Ella se inclinó hacia su toque. Juntos, asintió. Esa noche, mientras yacían en la cama, Sauce colocó la mano de Valentín sobre su vientre, un ritual que se había vuelto precioso para ambos. El bebé pateó vigorosamente, haciendo reír a Valentín. Pequeño fuerte, comentó. Va a ser un manojo de problemas, justo como su padre, dijo Sauce somnolienta. Las palabras calaron hondo en Valentín. Iba a ser el padre de este niño, no por sangre, sino por elección y compromiso. La responsabilidad era enorme, pero también la alegría que le traía. Te amo, susurró, diciendo las palabras en voz alta por primera vez, aunque las había sentido durante semanas. Los ojos de Sauce se abrieron de repente, alerta. Di eso otra vez. Te amo, repitió Valentín más confiadamente esta vez. Creo que lo he hecho desde que te encontré en esa ventisca. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sauce. Yo también te amo, susurró de vuelta, tanto que a veces me asusta. Valentín la acercó tanto como su vientre lo permitía. No hay nada que temer, murmuró contra su cabello. No voy a ninguna parte. Mayo llegó con una explosión de flores silvestres a través de las llanuras de Wyoming. El rancho estaba ocupado con el parto primaveral, y Valentín contrató a 2 muchachos locales para ayudar, consciente de que el momento de Sauce se acercaba y necesitaría estar disponible cuando naciera el bebé. El doctor, Simón, el médico anciano de Aguas Claras, había acordado asistir al parto, aunque les advirtió que la primavera traía sus propias emergencias médicas y que podría ser llamado a otro lugar. Como precaución, la Sra. Miller había estado enseñándole a Sauce qué esperar y cómo manejar la situación si el médico no podía llegar a tiempo. El 15 de mayo, un día de particular belleza con cielos despejados y brisas suaves, Sauce estaba colgando la ropa en el tendedero cuando sintió la primera contracción. No fue particularmente dolorosa, más una tensión que le recordó las contracciones de práctica que había estado experimentando durante semanas. Continuó con su tarea, pero cuando llegó otras solo 10 minutos después, supo que era el momento. Valentín estaba en el corral domando un caballo joven cuando vio a Sauce caminar lentamente hacia él, con una mano apoyando su espalda, la otra acunando su vientre. Inmediatamente le entregó la cuerda de guía a uno de los muchachos contratados y saltó la cerca. ¿Es el momento?, preguntó, con su corazón latiendo repentinamente con fuerza. Sauce asintió, con su rostro una mezcla de emoción y aprensión. Creo que sí. Los dolores todavía están muy separados, pero se están volviendo más fuertes. Valentín no perdió tiempo. Envió a uno de los muchachos a buscar al doctor Simón y al otro a informar a la Sra. Miller. Luego, con cuidado, guió a Sauce de regreso a la cabaña, sosteniéndola cuando las contracciones la hacían detenerse. ¿Tienes miedo?, preguntó mientras la ayudaba a cambiarse a un camisón suelto. Un poco, admitió. Pero las mujeres han estado haciendo esto desde el principio de los tiempos. Estaré bien. Apretó su mano en señal de tranquilidad. La Sra. Miller llegó antes que el médico, irrumpiendo en la cabaña con una canasta de suministros y un aire de autoridad capaz que inmediatamente tranquilizó a Valentín y a Sauce.
Los primeros bebés a menudo tardan en llegar, les informó alegremente mientras ponía agua a hervir y arreglaba la ropa de cama limpia. Podríamos estar esperando mucho tiempo, tenía razón. A medida que la tarde se convirtió en noche y luego en noche, el parto de Sauce progresó lentamente. El doctor Simón llegó alrededor del atardecer, confirmó que todo estaba procediendo normalmente, luego se acomodó en la silla de Valentín con su pipa, revisando ocasionalmente el progreso de Sauce. Valentín se negó a dejar el lado de Sauce, secándole la frente con paños fríos, sosteniendo sus manos a través de las contracciones y murmurando palabras de aliento. A medida que pasaban las horas y su dolor se intensificaba, se encontró orando en silencio, fervientemente por su seguridad y la de su hijo. Cerca del amanecer, el trabajo de parto de Sauce se aceleró repentinamente. Sus contracciones venían una tras otra, dejándola poco tiempo para descansar entre ellas. El doctor Simón y Lasra Miller intercambiaron miradas y el médico se movió al pie de la cama. «Es hora de pujar, Sra. Ferrer», le indicó. «Con la próxima contracción, empuje tan fuerte como pueda». Sauce asintió, con su rostro sonrojado por el esfuerzo, su cabello húmedo por el sudor. Agarró las manos de Valentín con sorprendente fuerza mientras se acumulaba la siguiente contracción. «Puedes hacerlo», la animó Valentín. «Eres la persona más fuerte que conozco». Sauce empujó con una determinación que la dejó jadeando. Una y otra vez, se esforzó, siguiendo las instrucciones del médico. Su cuerpo trabajó para traer una nueva vida al mundo. «Puedo ver la cabeza», anunció el doctor Simón. «Un empujón más, Sra. Ferrer». Con un esfuerzo monumental final, Sauce empujó, y de repente la cabaña se llenó con el chillido indignado de un recién nacido. «Un niño», proclamó el médico, levantando al bebé que gritaba para que lo vieran. «Un niño bueno y saludable». Lasra Miller envolvió rápidamente al bebé en una manta cálida mientras el médico atendía a Sauce. Luego, con una sonrisa radiante, colocó el pequeño bulto en los brazos de Sauce. «Su hijo», dijo suavemente. Sauce miró al bebé de rostro rojo, con su expresión de asombro y amor abrumador. «Hola, pequeño», susurró. «Te hemos estado esperando». Valentín se inclinó cerca, con su garganta apretada por la emoción mientras miraba a su hijo, porque así es como pensaba en él, independientemente de la sangre. El bebé tenía un mechón de cabello oscuro, y cuando abrió brevemente sus ojos, eran del mismo gris azulado que los de su madre. «Es perfecto», logró decir Valentín, con su voz áspera. «¿Le gustaría sostenerlo?», preguntó Sauce, con su sonrisa radiante a pesar de su agotamiento. Con manos cuidadosas, Valentín tomó al bebé envuelto, acunándolo contra su pecho. El bebé se calmó, pareciendo estudiar el rostro de Valentín con solemne intensidad. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Valentín, incapaz de apartar la mirada de su hijo. Sauce había estado considerando nombres durante meses, pero había esperado este momento para decidir. «Zacarías», dijo. «Zacarías Valentín Ferrer». «Zacarías», repitió Valentín, probando el nombre. «Me gusta». Mientras Lasra Miller y el médico limpiaban discretamente y se preparaban para partir. Prometiendo regresar más tarde para revisar a la madre y al niño, Valentín se sentó al borde de la cama, todavía sosteniendo a Zacarías. Sauce descansaba contra las almohadas, cansada pero radiante de felicidad. «Gracias», dijo Valentín, con su voz baja por la emoción. «¿Por qué?», preguntó Sauce. «Por él, por confiar en mí, por hacerme padre». La miró, con su amor evidente en cada línea de su rostro. «Por todo». En las semanas que siguieron, Valentín y Sauce se adaptaron a la vida con un recién nacido. Zacarías demostró ser un bebé de buen carácter, con un apetito voraz y una fascinación por la voz profunda de su padre. Valentín lo hacía caminar por el piso por la noche, dándole a Sauce la oportunidad de descansar, cantando viejas canciones de vaqueros y contando historias de viajes ganaderos y cargas de caballería. A mediados del verano, la vida se había asentado en un nuevo ritmo. Sauce recuperó su fuerza rápidamente, y pronto volvió a ayudar con las tareas del rancho, a menudo con Zacarías atado a su pecho en un cabestrillo que Lasra Miller le había mostrado cómo hacer. El bebé prosperó, creciendo gordito y alerta, con sus ojos siguiendo los movimientos de sus padres con creciente conciencia. Una tarde, a fines de julio, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol pintar las montañas distantes de oro y carmesí, Sauce abordó un tema que había estado en su mente. «Valentín, ¿alguna vez piensas en lo que podría pasar si alguien me reconoce?».
Si las noticias regresan a San Luis. Valentín había considerado esta posibilidad muchas veces. Lo hago, admitió, pero cuanto más tiempo estemos aquí, establecidos como marido y mujer con nuestro hijo, menos probable es que alguien cuestione quién eras antes. Pero si lo hicieran, entonces lo enfrentaríamos juntos, dijo Valentín con firmeza. Eres mi esposa ahora, Sauce Ferrer, no Wilfrida Galindo. Ella se apoyó contra su hombro, reconfortada por su apoyo inquebrantable. Quiero contarte algo que nunca le he contado a nadie, dijo. Después de un momento, Valentín esperó, dándole tiempo para encontrar sus palabras. Esa noche en el banco con Enrique. Si tomé algo de dinero, no, 5, 0, ni siquiera cerca, solo unos cientos que me dio directamente, miró a Valentín, con su expresión sincera. Estaba desesperada y le creí cuando dijo que era un regalo, no robado, pero he cargado con la culpa desde entonces. Valentín consideró esta confesión. Fuiste traicionada por alguien en quien confiabas, alguien que luego te incriminó por un crimen mucho mayor. Tomar lo que te ofreció no te convierte en una ladrona, Sauce. ¿No es así?, preguntó ella suavemente. No, dijo Valentín con certeza. Te hace humana. Todos tomamos decisiones en momentos desesperados que podríamos no tomar de otra manera. Sauce pareció aceptar esto, con sus hombros relajándose como si se hubiera levantado un peso. Quiero ser digna de ti, dijo. De la vida que estamos construyendo. Ya lo eres, le aseguró Valentín, acercándola. Más que digna. Cuando el verano se desvaneció en otoño, el rancho de Valentín vio más cambios de los que había visto desde que lo había reclamado. La cuidadosa gestión de Valentín había resultado en una cosecha saludable de terneros, y los precios del ganado eran fuertes. Por primera vez, contrató a un ayudante permanente, un vaquero estable de mediana edad llamado Francisco, que había trabajado en las grandes haciendas, pero estaba buscando algo más asentado a medida que envejecía. Con la ayuda adicional, Valentín pudo dedicar más tiempo a mejorar la casa del rancho. Agregó un dormitorio adecuado para Zacarías, quien a los 4 meses estaba superando su cuna. Construyó un porche cubierto en la parte trasera de la cabaña donde Sauce podía sentarse y desgranar guisantes o remendar ropa mientras lo observaba trabajar. Incluso comenzó la construcción de una pequeña sala de escuela, aunque pasarían años antes de que Zacarías la necesitara. Planificando con anticipación, bromeó Sauce mientras le traía un vaso de agua una tarde mientras trabajaba en la nueva adición. Siempre, respondió Valentín con una sonrisa. Además, esta habitación podría ser necesaria para algo más que solo Zacarías algún día. Sauce se sonrojó ante la implicación. Habían reanudado las relaciones maritales después del nacimiento de Zacarías, y la posibilidad de más hijos era algo que ambos daban la bienvenida. Me gustaría eso, dijo suavemente. ¿Un hermano o hermana para Zacarías? Como si fuera a propósito, Zacarías gorjeó desde su manta extendida debajo de un árbol cercano, donde estaba practicando darse la vuelta, una habilidad que había dominado recientemente y de la que parecía inmensamente orgulloso. Está creciendo muy rápido, observó Valentín, dejando su martillo para unirse a Sauce en la observación de su hijo. Es difícil creer que alguna vez fue ese pequeño bulto que pusiste en mis brazos. Te adora, dijo Sauce, con su corazón lleno mientras veía el rostro de Zacarías iluminarse al sonido de la voz de Valentín. Como yo a ti. Valentín la acercó, besándola con una ternura que todavía tenía el poder de hacer que sus rodillas se debilitaran. El sentimiento es totalmente mutuo, Sra. Ferrer. Cuando el verano se desvaneció en otoño, la familia que Valentín y Sauce habían creado se había convertido en algo sólido y verdadero, construido no solo de madera y vigas, sino también de valentía, perdón y una fe inquebrantable en las segundas oportunidades. Así que, ¿por qué no compartir un poco de amor en el lejano oeste? Suscríbete y presiona la campanita para recibir todas nuestras historias llenas de peligro, amor y promesas. Si esta historia tocó tu corazón, presiona el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos y dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita, y no olvides de suscribirte a este canal para que sigas disfrutando más historias así como la que acabas de ver.